Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, cuevas de Dara Sid, RH14. R significa reseteos y H Hongsan, porque la cultura Hongsan es la que nos ha dado a nosotros mayor conocimiento para interpretar pues lo que consideramos la verdadera historia, que estaría constituida por ciclos y no sería una historia lineal. Entonces, nosotros hacemos este vídeo a fecha de los meses iniciales del año 2023, en situación que decimos nosotros de revelación, apocalipsis, revelación de lo que ha estado oculto. Y lamentablemente la verdadera historia, como está intervenida y de modo malévolo, decimos nosotros, pues está ocultada. Y entonces eso es lo que nosotros queremos exponer con este nuevo paradigma que nosotros decimos reseteísmo. Entonces, en relación con este vídeo, que aquí tienen su portada, que vamos a ir desarrollando, pues tenemos que decir que nos centramos en imágenes de templos que son denominados como cuevas, como el que tenemos aquí a la izquierda, esta imagen, que son las cuevas de Dara Sid, porque decimos que las imágenes hablan por sí mismo, y entonces vamos a ver que creemos que claramente nos dicen que esto ha sido un enterramiento y no una talla, una realización tallando hacia el interior pues de la piedra estos templos. Y a la derecha, la otra parte que vamos a seguir, no solo en este vídeo, sino en otros, exponiendo la tesis de que en realidad los periodos neolíticos, como el que tenemos aquí, con vida natural, agrícola y sin tecnología, pues en realidad esos periodos podrían ser no uno, sino varios o múltiples periodos neolíticos, que sería la forma de vida después de uno de estos que podemos designarlos como reseteos que a veces pues están acompañados por destrucciones masivas y estas inundaciones. Entonces vamos a desarrollar estos dos puntos. Primero, hablar para que vean las imágenes de Dara Sid, que serían templos enterrados, y el segundo punto sería tratar la tesis de la prehistoria y la propia historia, cómo están cuestionadas, y ofrecemos nosotros la alternativa, que podemos decir así, de pensamiento o interpretación de reseteísmo. Entonces, vean aquí esta imagen de esta cueva, una de estas cuevas que están en el estado de Maharashtra, en la India, una de estas cuevas de Dara Sid. Como si analizan esta imagen y esta foto, ven claramente que cómo va a ser posible realizar esta estructura cuando estás viendo aquí precisamente pues una serie, que podemos decir así, una petrificación de barro, a continuación, cuando se ve que está embutida, está dentro precisamente pues esta parte construida. Entonces esto no tiene sentido, tiene muchísimo más sentido evidentemente que estaba este templo, y entonces después posteriormente pues vino esta petrificación como esta lengua de barro petrificado convertido en piedra y se aposentó aquí, porque si realmente, fíjense que es que incluso penetra, sería absurdo, además imposible de realizar realmente. Tendrías primeramente que limpiar esta parte para después meter la otra parte y construida. Esto creemos que esta imagen habla por sí mismo de la autenticidad de estas inundaciones de barro. Y entonces estas cuevas nos dicen que están situadas a unos 8 kilómetros de la ciudad de Osmanabad, en las montañas de Balaghat. Y esto es lo que nos dice la oficialidad de Wikipedia, que son mencionadas, nos cuentan fueron tomadas en cuenta por el Departamento Arqueológico de la India y mencionadas en el libro Estudio Arqueológico de la India, de James Burgess. Entonces, vean aquí
como nos dicen cuevas, pero nosotros realmente lo que creemos es que esto ha sido un enterramiento y después posteriormente pues la arqueología, porque son sitios especiales, pues ha descubierto alguna de estas partes para facilitar esas entradas. Entonces nos dicen también que se construyeron alrededor del siglo V y VII. Y fíjense cómo esto se ve que es una construcción de escalera posterior, porque incluso después de este enterramiento, pues realmente el acceso no es fácil. Y entonces tienen que construir. Pero fíjense claramente cómo se está viendo aquí como chorreando, entre comillas, chorreando el barro que se ha aposentado aquí en este tipo de pilares. Esto para nosotros creemos que las imágenes hablan por sí mismas. Y entonces estas cuevas se constan, nos dicen, son unas 7 cuevas en las montañas Balagat. Y nos describen cómo son, pero fíjense aquí que incluso se ve que han tenido que cortar y descubrir para tener acceso a estas dos puertas que evidentemente estarían enterradas, al igual que esta parte se ve que estaría enterrada y ahora lo que ha interesado pues se ha excavado y se ha tallado para poder tener acceso, porque una élite podemos decir que conoce todo esto y entonces emplea su esfuerzo y abre o descubre lo que le interesa realmente. Estos lugares les interesa realmente. Entonces nos dicen que son sobre todo budistas, sobre todo están atribuidas al budismo en el siglo V y en el siglo XI, pues algunas a las cuevas a jainistas, a la religión jainista. Entonces fíjense lo que estamos diciendo como este tipo de enterramiento que creemos que habla por sí mismo. Aquí tienen otra vista para que se vea claramente cómo se está viendo que parece que está incluso chorreando, pero actualmente esto es petrificación de barro. Nosotros creemos que las imágenes hablan por sí mismos y fíjense cómo hablan por sí mismos, incluso en estas parte de estas cuevas, incluso en la proximidad. Fíjense esta puerta que está abierta, pero fíjense que por la parte superior pues está esta lengua de barro petrificado realmente. ¿Qué sentido puede tener esto? Hacer establecer esta puerta y estas están ya cegadas quizás por el barro, pero ¿cómo está esta parte aquí en la parte superior? Pues evidentemente, para nosotros claramente es porque esto fue posterior y se aposentó aquí y enterró todo ese lugar, esta inundación de barro. Y fíjense esta imagen, lo expresiva que es, porque fíjense que aquí está el barro petrificado, la piedra, que ellos nos dicen que empezaron a tallar en toda esta piedra, pero si tú empiezas a tallar en toda esta piedra, ¿cómo es posible tú que sigas tallando cuando estás viendo que incluso esta parte, fíjense que hay incluso un espacio que se ve aquí sombreado, te impediría realmente realizar esta parte que está cubierta, te lo impediría realmente? Para nosotros esto es, creemos que la imagen habla por sí mismo, de que esto fue una construcción anterior y después vino este enterramiento realmente. Creemos que esto es casi de sentido común. Y entonces con esa imagen terminamos, porque queremos seguir presentando imágenes muy expresivas de estas inundaciones de barro. Y ahora vamos con el segundo tema, que decimos que nosotros, evidentemente, este reseteísmo que nosotros estamos difundiendo, pues cuestiona toda la prehistoria y la historia establecida. Entonces aquí ven la historia establecida, ellos te la ponen como si fuese una evolución lineal. Y aquí sobre todo estaría el neolítico sobre el 4000 antes de Cristo, te dicen ellos. Pero si realmente tú encuentras algunos artefactos que son de estas épocas y que requieren alta tecnología, pues cualquiera de esos artefactos, que a veces se le dice el nombre de OPAR, o objetos fuera de lugar porque lo que está fuera de lugar no son los artefactos, sino lo que está fuera de lugar es la historia esta establecida, decimos nosotros. Y esta historia establecida, fíjense aquí estuvimos nosotros en el Museo de Alba de Tormes, en Salamanca, y es una muestra de todo lo que te ofrece en toda la parte arqueológica. Siempre te ofrecerán, todos los museos del mundo, te ofrecerán una parte de piedra tallada como esta, otra de piedra pulimentada como esta, y después la piedra, o sea, ya los metales, el hacha de tipo metal. Esta es la historia que te vienen aquí reflejando, pero claro, si tú encuentras artefactos que rompen esa historia, pues realmente pues los silencias. Y entonces nosotros decimos aquí sería el tipo de vida neolítica, y nosotros decimos, ya anticipamos, que este tipo de vida neolítica realmente no sería un solo periodo, sino serían posiblemente múltiples periodos neolíticos
que serían después o post de estas inundaciones de barro y de estos reseteos de tipo catastrófico, muchos de ellos. Y entonces, para que vean cómo realmente no cuadra nada de esta historia, porque nos dicen al mismo tiempo que estas pirámides fueron construidas desde 2610 hasta 2570, pero que fueron construidas simplemente en esas épocas pues no estaba, podemos decir así, desarrollada la tecnología, y que los hacían simplemente con mazos de piedra o con cinceles de cobre. Y eso para nosotros no, desde un principio, hace ya muchísimos años, nos dimos cuenta de que esto no tenía ningún sentido, porque es que además, al seguir investigando, pues nosotros comprobamos que ellos en realidad saben la verdad que no es así, porque fíjense, esto está incluso establecido por la historia oficial. Uno de los principales arqueólogos e investigadores de ese tiempo, en 1883, que eso después normalmente de un reseteo anterior, que nosotros vamos a seguir hablando después. Entonces aquí está Flinders Petrie, uno de los principales archiconocidos, Flinders Petrie, que entonces él pues descubre y presenta ante el Instituto Antropológico de Londres un estudio sobre los taladros que son los que realizan todas estas obras que se encuentran en las pirámides. Entonces, taladros que actúan sobre bloques de roca de gran dureza, tales como el granito y la diorita. Y aquí tiene uno de esos bloques trepanados, los trépanos o perforadores, que te demuestran que tienen harta tecnología, y ellos lo saben desde el año 1883, pero lo silencian. Fíjense aquí, esto es de esa misma investigación oficial de ese reputado arqueólogo del sistema. Entonces, desde el año 1883, la arqueología oficial realmente conoce la existencia de superior tecnología, que serían los trépanos egipcios, que fue empleada en el antiguo Egipto, y sin embargo no reconoce la superior tecnología egipcia, para que vean cómo es facilísimo ver lo que decimos, la contradicción, pero para imponer simplemente pues una agenda que oculte el verdadero significado de la historia. Al igual que, por ejemplo, esto es muy conocido, estos están reconocidos, la cultura Lianzhou del 3400 al 2250 a.C., pues en esas edades es una cultura neolítica. Entonces, ¿cómo sería posible pues realizar estas perforaciones en este artefacto que tiene 68 centímetros y que requieren alta tecnología? Entonces cualquier tipo de estos artefactos pues desbanca pues esta historia lineal, y nosotros decimos que fortalece lo que nosotros decimos de la historia, el paradigma del reseteísmo, y anterior incluso pues a esa cultura Lianzhou, que está reconocida y está en los principales museos chinos, pero anterior incluso pues está esta cultura que nosotros hemos tenido la suerte de descubrir en este tiempo, que es la cultura Hongshan. Y ve aquí uno de sus sorprendentes artefactos, que mide más de 1 metro, aquí tienen sus dimensiones, y que está realizado en esta cultura. Es reconocida porque incluso tienen tumbas con esqueletos, etcétera. El carbono 14 puede medio funcionar ahí, aunque nosotros ya saben que desconfiamos de toda esta tecnología, de esta cronología, pero incluso oficialmente se establece que esta cultura podría tener su inicio en el 4700 a.C., es decir, plenamente neolítica. Realmente, ¿cómo podrían tener esta tecnología? Que fíjense, para hacer precisamente este tipo de perforador, que está viendo incluso la huella, está viendo la huella de la perforación perfecta de alta tecnología. Entonces, realmente, ¿cómo podría existir supertecnología y en cambio un aislamiento neolítico? Si en este tiempo existía una cultura como esta misma de Hongshan, pues esta estaría extendida por toda la Tierra, evidentemente, con esa tecnología superior. Entonces esto desbanca totalmente pues a la hipótesis de la historia establecida en sentido lineal. Y vean también otra prueba de que después de estos reseteos pues también existe un tipo
de artefactos una cierta factura cultural. Aquí parece ser que en el siglo, después de uno de estos reseteos, podemos decir así, aquí esta es la cultura de los millares en Almería, en España. Estos pertenecen, se le atribuye la cronología del cuarto o el tercer milenio antes de Cristo, al igual aproximadamente que aquí en esta otra parte que creemos que es el templo de Tel Brak, y creemos que son muchas de estas figuritas como la que tenemos aquí en pequeño de Siria, pero fíjense que es un mismo pensamiento, porque lo que interesa es destacar los ojos, simplemente los ojos nada más de este tipo de ídolos. Pero entonces, viendo ese, vemos este otro que está en Siria en el 3000 antes de Cristo y que tiene solamente 3 centímetros. Fíjense lo difícil que es tallar en 3 centímetros este tipo de perforación tan perfecta, que sería de alta orfebrería, pero evidentemente se necesitaría, pues lo que ya se sabe, la punta de diamante y la alta tecnología, porque esto es cristal de roca, y el cristal de roca tiene dureza 7 en la escala Mohs, es decir, más duro que el acero tiene 6,5. Fíjese que cómo no va a ser necesario tener alta tecnología precisamente pues ya en estos periodos que le dicen ellos neolíticos. Por tanto, nosotros queremos desacreditar la hipótesis cronológica oficial y promover este paradigma más explicativo que le decimos nosotros reseteísmo. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que queremos decir, y fíjense aquí precisamente una de estos reseteos tipo diluvio y también inundación de barro, destrucción masiva, y fíjense precisamente estos artefactos que te desacreditan esta historia oficial. Nosotros decimos que destrucciones masivas provocadas quizás por alta tecnología, pre o post inundaciones de barro, queremos decir que a lo mejor la inundación de barro vino después y vino como consecuencia de alterar la tensión natural mediante tipo de tecnología de destrucción tipo bomba, que destruye precisamente la tensión natural, y entonces pues se producen precisamente a lo mejor este tipo de diluvios o este tipo de inundaciones de barro. Entonces, si es algo provocado, que nosotros creemos que sí, porque la fuente no suele actuar así, aunque finalmente la fuente siempre al final impone lo que se llama un reajuste dimensional, decimos nosotros, pues entonces conviene ocultar toda esta historia, porque sabríamos entonces que una oscuridad con un tipo de agenda es el que provoca que entre hermanos pues exista este tipo de guerra y este tipo de alteraciones. Entonces, esto daría lugar a estos reinicios cíclicos. Entonces esto explica lo que estamos nosotros promoviendo en esta serie, que son las edificaciones de alta tecnología, pero al mismo tiempo que están enterradas o desactivadas, como las pirámides. Precisamente pues este tipo de inundaciones y de alteraciones podemos decir así, de reseteos. Y entonces esto explicaría también los OPAR, que serían estos artefactos que como tenemos aquí a la derecha, y también explicaría lo que nosotros decimos, no un periodo neolítico, sino diferentes periodos neolíticos, posiblemente después de cada uno de estos tipos de reseteos masivos. Por tanto, nosotros terminamos aquí diciendo que la historia creemos nosotros que no es lineal, como nos dicen, sino sobre todo debe interpretarse como una historia cíclica, diferentes ciclos, y en cada nuevo ciclo, decimos nosotros, esto es nuestra interpretación personal, una mayoría parte de cero y vive en una sociedad agrícola o neolítica, que sería la mayoría natural, y eso no sería muy negativo, sería positivo realmente, porque viviría el ser humano en unión con la naturaleza. Pero también, después de cada uno de estos reseteos, pues entonces también, en cambio, a una minoría se la transforma en la élite, y se le da y se le proporciona tecnología y artefactos, porque siempre estará esa minoría con mayor conocimiento, que se lo dará la cabeza de la oscuridad. ¿Y para qué? Pues para seguir con su control en nuestra dimensión. Y entonces, construcciones de ciclos pasados, pues serían los indicios
de la verdadera historia cíclica que nosotros llamamos reseteísmo. Terminamos deseando fortaleza a todos los que hayan llegado con discernimiento a esta época que nosotros creemos que es previa o se está dando precisamente ya pues este tipo de alteración.